Ava evoca una y otra vez las imágenes del sueño mientras juguetea, distraída, con la carne de res del plato. Bajo la cama guarda el baúl que contiene los viejos utensilios para pintar. A veces cierra los ojos y busca en su mente las imágenes del sueño, pues teme que se desvanezcan antes de que pueda acabar la obra, que se vayan debilitando con los días. Lo que habitan los sueños, Nagore Suárez, en Autoras de Palabra con Rosa. Bienvenida. Bien hallada. Abro esta entrevista con Ava, uno de los personajes principales que además está situado en la primera etapa del libro, que es en Florencia de 1938. El arte y la pintura de Florencia no podía faltar. Efectivamente, yo creo que cuando hablaba, ¿no? Sabía que iba a hablar de arte. Florencia era un lugar imprescindible y me pareció perfecto, ¿no? Para situar esta trama de 1938. Bien, cuéntame un poquito más, ¿cómo era esta Florencia de esa época? Bueno, pues estamos en una Florencia, ¿no? En la que está a punto de llegar también la guerra, ¿no? Estamos en vísperas de que empiece la Segunda Guerra Mundial, pero es una ciudad, yo creo, luminosa, ¿no? llena de vida, llena de artistas, y quería reflejar esto un poco, ¿no? en el personaje de Ava principalmente, ¿no? Que es quien va a representar el mundo del arte en la novela. ¿El mundo del arte tiene algo que ver contigo? Bueno, la verdad es que tuve una época, ¿no? Yo hice el bachillerato artístico, de hecho, pero ya estoy retirada de eso, pero yo quería sobre todo relacionarlo con el mundo del surrealismo, ¿no? Y con las pintoras surrealistas. San Sebastián, das un salto a 1952 y nos acompañamos a Manuela, que ha regresado a la playa de la Concha, que ve cómo se conserva intacta la belleza que había evocado en sus sueños. Aparte de precioso, me parece muy acertado para situarnos justamente en lo que ella ve. Sí, justo. Me interesaba, así empieza, ¿no? Así empieza el libro. Sí. Me gusta mucho, ¿no? Siempre ese salto que hay entre lo que recuerdas y lo que luego hay en la realidad. Y me gustaba mucho hablar precisamente, ¿no? A través del personaje de Manuela, de cómo se transforman los lugares en nuestra mente y cómo se convierten a veces, ¿no? en enclaves un poco irreales. Uh-huh. ¿La muerte no siempre es un final? Bueno, creo que este es un tema que está muy presente en la novela. Bueno, se menciona espiritismo, se menciona el ocultismo, está muy presente, ¿no? todo este mundo místico. Creo que al final todo esto no son más que formas, ¿no? De intentar dar respuesta a estas preguntas que nos hacemos siempre, y una de ellas es esta, ¿no? Es la muerte el final, e intento que los personajes, ¿no? se enfrenten a esta pregunta de diferentes maneras. Sí, ahora hablaremos de alguno de ellos. Que se concentra sobre todo en Villa Lur. Allí Manuela es invitada. De repente ella se sorprende por esa invitación, pero se le va a abrir un mundo que ella no conocía hasta ahora. Justo en Villa Lur. Es al final casi como es una parte muy importante de la novela. Todo gira casi alrededor de ella. Todos los personajes tienen algún anclaje con esta casa. Me interesaba mucho esta figura, ¿no? de estas villas antiguas, olvidadas, que al final, ¿no? en la novela se dice: las casas que no se habitan se llenan de fantasmas, y no es solamente en el sentido literal de la palabra, sino que alrededor de las casas vacías, ¿no? Siempre se genera una leyenda, y me parecía interesante reflejarlo. Y luego efectivamente Manuela se va a encontrar aquí en esta fiesta de inauguración, se va a encontrar con el último cuadro que pintó Ava, y va a ser un poco lo que detone, ¿no? el resto de la novela. Ahora que has dicho lo del cuadro, dices: un acantilado junto al mar donde flota en el vacío una figura femenina ataviada con un manto blanco. En la superficie del agua flotan cabellos en el cielo. Junto a estrellas irregulares podría verse una media luna árabe. Solamente esta descripción ya te sitúa en lo que quieres describir. No se sabe si ella emerge o al contrario. Sí, el cuadro al final, ¿no? tiene varias interpretaciones, podríamos decir, y precisamente, ¿no? La figura que aparece en el centro, esta figura fantasmal, Manuela describe justo que no sabe si está emergiendo de las aguas o si está cayendo desde el acantilado. Y el cuadro va a vertebrar al final toda esta historia, que creo que es bastante circular. Esta villa es inventada, pero bien podría ser muchas de las que vemos. ¿Quién no pasea
y tiene la curiosidad de adentrarse. ¿Y cuántas cosas se imagina uno que pueden existir ahí dentro, ¿no? Yo desde luego paseo por San Sebastián y siempre estoy pensando, ¿no? ¿Qué habrá detrás de estas paredes? ¿Qué historia tendrá esta casa? Me interesan mucho, ¿no? las casas, los lugares con historia. Y Villaller, aunque no existe como tal, podría ser cualquiera de las villas de la ciudad, y en concreto está inspirada pues, en algunas como el Palacio Bermejillo o Villa Londaiz, que existieron en su momento y que, bueno, y que ya no están. ¿Quién la invita a Villaller? La invita el duque Leroy Benoit, que va a ser un personaje muy importante en la historia y que precisamente, ¿no? va a representar gran parte, ¿no? de este tema del ocultismo que mencionaba antes, que es un personaje muy interesante porque es un personaje que creo que tiene muchos grises y que dependiendo del lector va a agradar o a desagradar. Has dicho personajes grises, porque tus personajes no son ninguno oscuro del todo, no son personajes negros, al contrario, tienen un halo de luz. Yo quiero creer que la novela es bastante luminosa, ¿no? Y que terminas y te deja esa sensación un poco de luz. Al final no me interesaban los personajes que son malos porque sí. Creo que realmente todo tiene muchísimos matices, y tanto los personajes buenos, entre comillas, como los que lo son un poco menos, tienen bastante matices. Bueno, con alguna excepción, quizás sí que hay algún personaje que es más... Tiene que haberlo. Sí, tiene que haberlo, ¿no? Entonces claro. Sí que hay algún personaje que es más oscuro, pero sí, tiene la novela, yo creo, ese halo de luz. Gerard, el duque, es extravagante y le gusta precisamente eso, coleccionar objetos extravagantes. La nobleza de Francia y sus años de gloria, está de capa caída. Creo que esa nostalgia, por suavizarlo, se nota mucho en un personaje como este. Sí, claro, son personajes, ¿no? Tanto Gerard como su hijo, que se aferran, ¿no? a ese título que, bueno, que realmente ya no tiene ninguna importancia, ¿no? Pero para ellos es lo más importante, y de hecho se habla, ¿no? de estos nobles franceses. Además había diferentes clases de nobles, ¿no? según de la época que hubieran sido nombrados, que al final lo único que tenían era su título, porque muchos ni siquiera tenían ya dinero para mantener sus propiedades, pero por encima de todo, ¿no? está ese orgullo, ese sentimiento, ¿no? de pertenencia a la nobleza. Hablábamos de esoterismo, espiritismo, el más allá que hay después de la muerte. Es una época en la que está como muy de moda que haya reuniones con mediums. Tú tienes un personaje y una villa como esta también se prestaba a eso, ¿no? Sí, yo creo que en todo, bueno, ya desde finales del siglo XIX, incluso antes estaba, ¿no? muy de moda el espiritismo, y tanto como entretenimiento para la clase alta en estas reuniones, ¿no? en las villas, como también, creo que esto es interesante, para clases sociales más bajas. Los mediums también, algunos, ¿no? era un negocio, el negocio del dolor, ¿no? Justo a lo mejor en el periodo entre guerras o después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo estas mujeres que habían perdido a alguien, a un marido, a un hijo en la guerra, y veían ahí una oportunidad, ¿no? de poder contactar con los seres queridos. Entonces me interesaba reflejar las dos vertientes, y yo dejo mucho también la interpretación del lector. ¿Cuál es el nexo de unión entre Ava y Manuela? Bueno, yo creo que el nexo de unión es una historia de amor, que es una historia de amistad, pero una historia de amistad es una historia de amor, no es amor romántico, pero es un amor igualmente. Y además es una de esas amistades que empiezan en la adolescencia, donde todo es tan intenso, donde todo tiene tanta importancia, y de hecho creo que la amistad que tienen marca sus vidas para siempre, especialmente la de Manuela. ¿Qué ocurre? Quiero decir, porque lo podemos contar. Ava desaparece. Justo, ellas se conocen estudiando en una academia para señoritas, una finishing school que la llamaban los ingleses, ¿no? en Florencia, y bueno, Ava desaparece en un momento dado, y años más tarde en San Sebastián, en 1952, cuando Manuela acude a esta inauguración de Villaller, de repente se encuentra en la biblioteca, en el despacho del duque, se encuentra con el último cuadro que Ava pintó y que había desaparecido con ella. Entonces se encuentra, ¿no? en una situación en la que decide buscarla, intentarlo por lo menos, y intentar saber qué ocurrió con ella. Ya está, ahí podemos contar. Exactamente. Pintar aquellos lugares premonitorios bien pueden ser una manera de perpetuarlos, por supuesto. La cuestión es cómo se pinta aquello que no se ve.
justo esa pregunta se la hace Manuela, ¿no? Eso es. A Ava, ¿cómo pintas lo que ve? Y ella le responde porque todo está en mi cabeza, ¿no? Yo lo veo dentro de mí. Y aquí volvemos al tema de las pintoras del surrealismo y precisamente de cómo jugaban ellas, ¿no? De cómo estaban influenciadas por el mundo místico, por el mundo de los sueños, y eran pinturas en las que, bueno, pues ya lo dice el nombre, ¿no? El surrealismo, pero se daban pues eso, elementos mágicos, elementos místicos, oníricos. Y eso es lo que hace Ava en sus cuadros. Manuela ha tenido una educación muy cerrada, ¿no? Muy asfixiante. Parte de esa educación tiene que ver, o de ese ambiente que no la deja respirar, es su hermano Hernán. Creo que los personajes femeninos de esta novela, especialmente Manuela y Ava, también están muy definidas por los hombres que hay en su vida, por las circunstancias históricas y por los hombres que hay en su vida. En el caso de Manuela, especialmente por Hernán, ¿no? Que va a ser quien se encargue de ella cuando sus padres fallezcan y quien defina por completo la vida de su hermana. Me ha sorprendido gratamente encontrarme una postal entre las páginas. Cuéntame. Bueno, es una invitación, ¿no? Es una Sí. invitación para ir a Villayur, precisamente. Bueno, estamos aquí. Me interesaba, fíjate, también de la ambientación histórica, que no hubiera internet. Me parecía, esta historia creo que no tendría sentido ambientada en este momento, ¿no? En el que todo el mundo puede tener un contacto tan fácil, y este mundo, ¿no? de las cartas, de las postales, tan romántico un poco para nosotros ahora, pues me parecía que encajaba perfecto con la novela. ¿Qué papel tiene la prensa en esta historia? Bueno, siempre tiene un papel importante, pero en este creo que también. Bueno, hablamos mucho del ecos de sociedad, ¿no? De donde que se reflejaba la vida social de la ciudad, quiénes eran las señoritas y los señoritos que llegaban, qué era lo que hacían, qué era lo que comían en las fiestas o qué era la ropa que llevaban. Esto era bueno, tenía una columna bastante destacada, por ejemplo, en el Diario Vasco. Y más allá de dentro de la historia, también para mí ha sido muy importante la prensa en la documentación. Mi documentación principal para ambientar este San Sebastián de 1952 ha sido precisamente leer muchísimos periódicos de la época para intentar documentarlo más allá de los hechos, ¿no? Intentar ver cómo se respiraba esa ciudad en ese momento, qué se leía, qué iban a ver al cine, qué se comía, cuáles eran los problemas, ¿no? sociales. ¿Por qué San Sebastián, ahora? Pues San Sebastián yo creo que aparte de que tiene ese aire tan romántico, ¿no? tan parisino, de glamour, era el lugar de veraneo de las élites europeas durante mucho tiempo, ya desde finales del siglo XIX, y me gustaba que me permitía situar personajes muy dispares, ¿no? Precisamente pues tenemos desde Pedrito, que es el mejor amigo de Manuela, que es un extraperlista, luego pues al duque que hemos mencionado, y aunque en esta época, ¿no? ya en 1952, no es la época dorada de la ciudad, estamos en pleno franquismo, y ya hay muchas influencias también vienen muchas influencias de Estados Unidos, pero sigue siendo el lugar de veraneo, sigue teniendo esa elegancia y ese misterio. El situar, bueno, ambientar una historia en una ciudad, en este caso el norte de España, es una forma de invitar al lector a recorrer también esos espacios, a buscar dónde ha estado Nagore y qué le ha motivado a escribir, ¿no? Creo que también es importante el recorrido que haces por ciertas librerías, ya que estamos con los libros y que tienen algo siempre, para mí por lo menos, muy especial. Por supuesto. A mí me encantaría que el lector que termine el libro le apetezca, ¿no? ir a San Sebastián y recorrer esos lugares que algunos, bueno, son reales, ¿no? Como el cementerio de los ingleses, la playa de la Concha, por supuesto. Luego el Hotel Continental fue real, está cerrado ya, pero fue real. Y luego, bueno, pues hay otros ficticios, pero muy importantes, como esta librería Fortuna, ¿no? regentada por Roger Foss, que es un americano expatriado que va a ayudar a Manuela en su investigación, y que refleja precisamente el espíritu de esas pequeñas librerías desordenadas donde de repente te pones a buscar y encuentras algo que no sabías que querías pero que necesitas. También viajamos a Francia. Sí, viajamos a Borgoña. A Borgoña, con vino. Con vino, sí, a mí me gusta mucho el vino, estudiado. Por allí iba. Sí. ¿Te gusta mucho el vino? Has añadido estudiado, que queda mejor. Sí. Y también me interesaba mucho, y creo que al final el vino siempre está
es un mundo bastante elitista, siendo sincera. Sí. Es un mundo bastante elitista y está muy ligado también a esta clase alta, y por supuesto el duque es de Borgoña, pues tenía que aparecer estos vinos. Por supuesto. ¿Qué habita en los sueños de Nagore? ¿Qué habita en mis sueños? Yo me parezco un poco a Ava, tengo muchas cosas siempre en la cabeza, he sido siempre muy soñadora, yo sueño mucho despierta, pero puedo decir, aunque suena un poco cursi, ¿no? Pero que estoy viviendo un sueño. Escribir para mí es un sueño, y creo que lo que habita en mis sueños es poder seguir viajando y seguir escribiendo y poder dedicarme a esto. Te has desviado un poquito de tu registro habitual, digo un poquito, porque la esencia está ahí y bueno, porque hay ciertas cosas que coinciden un poco con las otras novelas. ¿En qué te sientes más cómoda? Creo que me siento muy cómoda en lo que he hecho aquí, en lo que habitan los sueños. Quizá es que también soy joven todavía, mi escritura creo que puede ir a muchos sitios. Pero estoy muy cómoda en lo que he hecho, ¿no? En esta ambientación histórica, sin perder el misterio, y me gustaría, por lo menos en los próximos proyectos, continuar aquí, a ver qué tal lo reciben los lectores. Pero bueno, yo he disfrutado mucho, y creo que cuando el autor disfruta, eso se traduce también. Sí. Se nota. La portada es preciosa. Sí. Así que enhorabuena, lo que habita en los sueños. Nagore, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti.